Muy buenos días, bienvenida y bienvenido a un nuevo episodio de Mano a Mano y el que va a ser el último de la temporada. Nos despedimos ya hasta después de las vacaciones, hasta después del verano. Y bueno, hoy toca quizá hacer una especie de recordatorio de cómo empezamos. Y es que empezamos precisamente hablando del caso del fiscal general del Estado, que ya entonces tenía una gravedad extraordinaria, que luego fue escalando y que todavía no se ha cerrado. Un asunto de lawfare claramente en la que se veía como la derecha política, mediática y judicial, ¿no? Pues utilizaba todo lo que podía para tratar de atacar a Sánchez, como por otro lado viene haciendo desde el 23J, ¿no? Tratando de derribar al gobierno legítimo de progreso de coalición, y lo hizo con el caso del hermano, con el caso de Begoña, etcétera. Y por otro lado, también estábamos muy atentos desde esa misma fecha, en enero, a la victoria de Trump. Recuerdo que estuvimos comentando también en los primeros capítulos que hicimos el discurso de toma de posesión, el larguísimo discurso, en la que ya avanzó cosas terribles, como el tema de Groenlandia, como ya anunció los aranceles, que sin embargo todavía no se han materializado y que no sabíamos si iban a quedar embravuconadas o si realmente se iban a materializar en toda su crudeza, ¿no? Y terminamos, pues casi 6 meses después, pues con una semana en la que de alguna manera se ha puesto el cierre o el broche al periodo parlamentario, al curso político, con dos debates que tuvieron lugar el miércoles 9 de julio, en la que de alguna forma se abordan cuestiones relativas a todo esto. Por la mañana, la comparecencia de Sánchez en la que explica, bueno, pues un caso que ha sido muy convulso, que es el caso Santos Cerdán, ¿no? El secretario de organización del Partido Socialista, al que un informe de la UCO involucra en casos de mordidas junto a Ábalos, junto a Coldo, o sea, personas muy cercanas al presidente del gobierno. En su momento el informe de la UCO parecía que iba a dar mucho de sí, ahora mismo no lo sabemos, estas personas ya están fuera del Partido Socialista, pero es verdad que el presidente tenía que explicarse ante las cámaras, ante el Congreso de los Diputados, porque había que ver de alguna manera si seguía contando con el apoyo parlamentario de los socios. Entonces, fue una comparecencia muy importante de la que ahora hablaremos, ¿no? En la que se pudo escenificar qué tipo de apoyo cuenta, con qué tipo de apoyo cuenta el presidente, ¿no? Y nos permite por lo menos vislumbrar si a la legislatura le queda o no le queda, digamos, bueno, pues vida, si hay proyectos, ¿no? Más allá de esto cuando volvamos del verano. Y por la tarde, otro debate importantísimo sobre la OTAN. Y esto tiene, 5%. El, sí, el 5%. el 5% la subida del gasto militar que nos exige Trump como miembros de la OTAN y que, bueno, por otro lado está relacionado con eso, con todo lo que ha supuesto la subida de los aranceles que va a entrar en vigor el 1 de agosto y que ya veremos cómo va a impactar en la economía española, europea y mundial. Está en juego la propia supervivencia de la Unión Europea como proyecto común. Vamos a ver si somos capaces de defender nuestro modelo de vida, de democracia, de valores frente a lo que supone la amenaza de Trump. Y bueno, el debate ese intenso interno que hay sobre si tenemos que dedicar más o menos dinero al gasto militar. Yo creo que aquí el presidente Sánchez se plantó y consiguió un plante diciendo que más allá del 2,1% no se podía asumir. Trump amenazando a España, el Partido Popular en una posición, a mi juicio, bochornosa, ¿no? Del lado de Trump. Y bueno, de alguna forma, iba a decir se cierra el curso político, pero los temas no se cierran, sino que continúan totalmente abiertos, ¿verdad, Javier? Claro, claro. O sea, esta era una semana que formalmente se presentaba como el fin del curso parlamentario, donde además se iban a celebrar dos debates, uno por la mañana y otro por la tarde, de suma importancia. Uno, el primero, sobre el tema de la corrupción, que el caso de Santos Cerdán y además el ingreso en prisión, ¿no? Como en prisión provisional, que es un caso que llama mucho la atención, porque realmente hasta ahora no se estaban produciendo esos fenómenos de dictar prisión provisional cuando se iniciaba una investigación sobre una determinada persona. En este caso, pues sí se ha decidido, y por lo tanto esto es una novedad y obligaba a plantear ese tema en sede parlamentaria, a ver un debate en sede parlamentaria con el riesgo de que se pudiera acabar poniendo fin a la legislatura según cómo se desarrollara esa sesión parlamentaria. Es decir, que el objetivo que han tenido las derechas españolas desde el día 23 de julio de que esta legislatura acabara inmediatamente, que no tuviera recorrido,
pues ha tenido su momento, podríamos, su expresión más intensa en esta semana, en el momento en el que estalló el caso de Santos Cerdá Ábalos Coldos. Anteriormente se había intentado con el fiscal general del Estado, ya vimos el primer programa de Mano a Mano, lo dedicamos precisamente al intento de convertir el caso del novio de Isabel Ayuso en el caso del fiscal general del Estado. Se había intentado con el hermano del presidente, con la esposa del presidente, es decir, había hasta este momento varias iniciativas que se habían tomado siempre respecto de Sánchez y de su entorno familiar y del fiscal general del Estado, que era una persona que había sido designada por el presidente del gobierno. Y entonces esto ha subido de tensión con el caso, con el informe de la UCO sobre el trío Ábalos, Coldo, Santos Cerdá, y esto se materializó en esta jornada última parlamentaria, en la que ahí se veía que estaba en juego si realmente se podía continuar la legislatura o por el contrario había que poner fin a la misma y plantear unas elecciones generales prácticamente a la vuelta del verano, ¿no? Entonces este era el tema que había, este era el primero, y luego se había incorporado el segundo tema, que es la OTAN y la exigencia del presidente de Estados Unidos de que se dedique un 5% del presupuesto de cada uno de los Estados miembros a gasto militar, ¿no? A gasto de defensa, ¿no? Y que era algo que ponía en cuestión, pues prácticamente todo el sistema de convivencia que tenemos en el continente europeo, lo que es el Estado social y democrático de derecho. Y por lo tanto, eran dos debates en un mismo día, uno por la mañana y otro por la tarde, en la que estaban en juego dos cosas muy importantes: la continuidad de la legislatura, concretamente en España, y en segundo lugar, qué lugar va a tener el gasto de defensa en la Unión Europea, si se va a subordinar a las exigencias que le está planteando el presidente de los Estados Unidos, o si por el contrario puede mantener una política autónoma distinta y decide ella exactamente cuáles son las prioridades con las que tiene que actuar, ¿no? Entonces eran dos sesiones parlamentarias muy importantes en las que estaba en juego mucho y que da la impresión, bueno, y ese es el acuerdo que parece que se ha alcanzado, que el presidente del gobierno consiguió salvar ese doble planteamiento, tanto por la mañana como por la tarde, y que ha tomado oxígeno para poder continuar en esta legislatura. ¿En qué condiciones y por cuánto tiempo y cómo? Todo eso es lo que se va a ver a la vuelta del verano. Es decir, aquí no se ha cerrado nada con esta sesión parlamentaria, sino que se ha abierto una nueva fase de lo que pretende el Partido Popular y la de Sí, Vox, que es que sea una situación de crisis sí. permanente, y Hasta que que en puedan algún alcanzar momento estalle por pero consecuencia de la acumulación de asuntos que se van planteando, ¿no? Entonces, ese es el fin, ¿no? El fin de esta temporada parlamentaria, que deja abierto todo todo. para que a la vuelta del verano, volvamos sobre donde estamos todavía, porque más lo que puede ir apareciendo, más lo que puede Sí, ir apareciendo, si es que va apareciendo, o si o no apareciendo, porque no claro, aparece nada, que también sería, claro, una noticia. Y no tienes la sensación, Javier, porque yo, escuchando la intervención del presidente y luego también, pues, de los socios de investidura, ¿no? De aquellos que la apoyaron, que al final el examen parlamentario para el presidente Sánchez salió bien. sí, no, Por un eso está. lado, porque se mostró un apoyo y yo creo que todo el mundo quería, la gente quiere que haya legislatura porque hay proyecto de país y la gente quiere que siga. O sea, no creo que sea solo el miedo a la derecha, sino que realmente hay ganas de seguir trabajando y remando por esta legislatura y porque además el discurso de Feijóo, bueno, dejó muchísimo que desear. Yo creo que fue realmente el gran damnificado del caso Sato Cerdá en sede parlamentaria, ha sido Feijóo. Claro, ahí pasó que Reijó puso de manifiesto la cara más repugnante de la política. Fue Sí, un discurso repulsivo, ¿no? Fue un sí. discurso repulsivo, centrado simplemente en un ataque personal y familiar, que, como le dijo la portavoz del PNV en el debate, que hay para ser presidente del gobierno se necesita un mínimo de educación, un mínimo de educación. Hay cosas que es que no se pueden.
no se pueden hacer. Si uno quiere ser presidente del gobierno, uno no puede tener el discurso que tuvo y que, como recordó Antón Losada, fue lo que hizo Núñez Feijóo en el 2009 cuando llegó a la Junta de Galicia. Fue el mismo tipo de discurso, exactamente el mismo tipo de discurso que hizo y que acabó con el partido, el gobierno del Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego, y que acabó ganando unas elecciones de una manera absolutamente repugnante, que él llegó a decir que no volvería, pidió perdón y dijo que nunca volvería a hacerlo, y Y ha vuelto. Antón Losada se lo recordaba este mismo fin de semana y dice: Alberto, que estás volviendo exactamente al punto donde empezaste, de una manera absolutamente asquerosa y repugnante, y eso eso lo vimos en esa intervención, que dificulta además cualquier desarrollo también de una sesión parlamentaria con normalidad, cuando realmente esos son los términos en los que se plantea el debate. Es que no hay debate, es que no hay debate, es que hay cosas que no se pueden, que hace falta un mínimo de suelo común sobre el cual discutir, a partir del cual discutir. Si tú realmente utilizas los términos que utilizó el Alberto Núñez Feijóo para atacar al presidente, pues prácticamente aquí no hay nada que discutir, aquí no hay nada que hablar, no se habla no hay manera de hablar de política cuando realmente se sitúa el problema, el debate en el terreno personal, ¿no? Y de agresión personal, de prostíbulos, de todo, yo qué sé. Puede ser fruto, ¿no, Javier? ¿Te acuerdas que hablábamos hace un par de semanas sobre la ansiedad, ¿no? La ansiedad que puede sentir o que siente el Partido Popular y que parece que está siendo presa de ella, porque cuando salta el caso Santo Cerdá es como que, como estaban inventando casos, bulos, y de pronto sale algo con un informe de la UCO que parece más consistente, que lleva al PSOE además a tomar medidas drásticas para expulsar a personas concretas y muy señaladas del partido, cuando se decreta la prisión provisional contra Santo Cerdá. Pues que yo creo que es que les puede la ansiedad y da la sensación de que eso, ¿no? De que es como que podrían utilizar cualquier vía para, o intentar utilizar cualquier vía para llegar al poder sin un discurso mínimo, porque se podría haber hablado de corrupción en términos muy duros, teniendo otro tipo de discurso. Sí, yo es que aquí, en primer lugar, el caso, tenemos que, una de las cosas que vamos a ir viendo es cómo se concreta el asunto Santo Cerdá. Es Claro. decir, que Santo Cerdá ha decidido defenderse, y defenderse no diciéndole a su abogado, que entre en contacto con la fiscalía para intentar llegar a un pacto en el que se reconozcan determinadas conductas delictivas a cambio de un mejor tratamiento penitenciario en el futuro, o una decisión menos dura por parte de la justicia, sino que ha decidido plantar batalla diciendo: yo no he hecho absolutamente nada reprobable. Yo no he cobrado ninguna mordida, yo no tengo ningún acto delictivo del que responsabilizarme, y en consecuencia yo tengo mi presunción de inocencia, reivindico mi inocencia, y son ustedes los que tienen que demostrar que tienen que destruir. Y hasta el momento no está apareciendo ninguna, ninguna información que ponga en cuestión. O sea, entonces todo esto, y está en prisión. Entonces, como la prisión no se puede prolongar a menos que haya una justificación muy clara, una de las cosas que vamos a ver, y esto lo vamos a ver en estos próximos días, es cuando se produce la revisión de la prisión de Santo Cerdá, que ha sido solicitada por su abogado, y que se tendrá que ver ante el Tribunal Supremo, ante el juez del Tribunal Supremo, y a ver qué es lo que decide sobre este asunto, porque la prisión provisional en la Constitución española, en la jurisprudencia, en la ley de enjuiciamiento criminal y en la jurisprudencia, abundantísima jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pues por la posibilidad de destruir pruebas es enormemente débil, y las Sí. exigencias que se establecen en la jurisprudencia constitucional son muy difíciles de cumplir, y hasta ahora el juez instructor que está llevando el asunto, este asunto, pues tendrá que concretar exactamente por qué puede mantenerse en prisión provisional señor Santos Sordá,
por el motivo, que el único que ha utilizado hasta ahora, de posible destrucción de pruebas. Ese eso está eso se está interpretado de una manera extraordinariamente restrictiva en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, por lo tanto, Santo Cerdá está jugando esa es su estrategia defensiva. Es decir, yo no he hecho nada, y ustedes no van a poder encontrar pruebas porque no existen. Y por lo tanto van a tener mucha dificultad para justificar la prisión provisional. Entonces, esa es una de las cuestiones que esa se tiene que decidir probablemente antes de que se reinicie el curso. Es decir, eso se tendrá que decidir en los próximos días, las próximas semanas, y es que el hecho de que el debate en el Congreso de los Diputados del día 9 de junio julio se haya producido con Santos Cerdá en prisión es muy distinto de lo que hubiera sido con Santos Cerdá en la calle, ¿no? Santos Sí, Cerdá en la calle. Entonces, estaban muy condicionados, y a pesar de todo eso y de que realmente esa prisión provisional de Santos Cerdá en cierta medida reducía mucho la percepción del derecho a la inocencia, la presunción de inocencia, y por lo tanto situaba al presidente del gobierno en una situación muy difícil. Sin embargo, ha salido de ese debate con, con sí, mucha, con mucha solvencia, y realmente ha conseguido que los grupos parlamentarios que lo hicieron presidente, que los grupos parlamentarios que apoyaron la investidura, pues se mantengan, y que no se haya visto debilitada esa presunción de confianza en el presidente del gobierno, sino todo lo contrario. Yo creo que ha sido Núñez Feijóo el que realmente ha salido debilitado, y el que se encuentra en una situación más difícil para intentar articular una respuesta frente al gobierno de la nación, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, pues entonces tendremos que ir viendo porque es verdad que el desarrollo judicial del caso Santo Cerdá va a influir muchísimo en el desarrollo de la legislatura y que lo que en un principio parecía que iban a salir cosas de manera muy rápida, de momento pues no tenemos más información de la que se desveló los primeros días y de momento el asunto, bueno, ahí sigue. Es verdad que la estrategia de defensa de Santo Cerdá a mí por lo menos me ha sorprendido, bueno, pero te hace pensar, bueno, pues que ya veremos, ¿no? Que por lo menos a ver qué es lo que la investigación judicial en este caso acaba determinando. Y mientras tanto, los socios parlamentarios, yo creo que sí han decidido darle un voto de confianza al presidente, han creído en su honradez personal y en la de su gobierno, a pesar de que haya habido personas, ¿no? Que han, bueno, pues que se han corrompido, como fue el caso de Ábalos, ¿no? Y bueno, yo creo que hay legislatura y que sobre todo que el gobierno de coalición mostró proyecto de gobierno, ¿no? Y que eso también es muy importante, no solo una posición de resistencia, sino que también hay ganas de avanzar y de hacer cosas, hay agenda y yo creo que se pueden dar los mimbres para que se desarrolle. Sí, vamos, ayer el presidente del gobierno presentó un plan de lucha contra la corrupción, y con una serie de medidas, que todas esas se van a tener que ir concretando en estos días, y que se tendrán que ir concretando parlamentariamente en decisiones parlamentarias inmediatamente después de la vuelta del verano, ¿no? Entonces, ahí tenemos por un lado, ese es uno de los frentes, eso es uno de los frentes en los que se va a articular la política española desde la vuelta del verano. Es decir, vamos a seguir con la resaca de lo que ha sido este final de primavera, este último debate parlamentario, que esto va a tener su prolongación. Por lo tanto, ahí no se cierra nada, pero sí se continúa, y el presidente del gobierno toma oxígeno para seguir gobernando y para seguir dirigiendo el país y tomando. Y luego queda el segundo terreno, que es el de la política internacional, el impacto que pueda tener Trump en todos los países del mundo, pero concretamente en toda la Unión Europea. La Unión Europea es, frente a Estados Unidos, el único polo
Resistencia. con consistencia democrático, con consistencia económica, por volumen de población, por Producto Interior Bruto de la Unión Europea, por renta per cápita, todos esos países, la Unión Europea es la única alternativa, podríamos decir, que existe frente a lo que es Donald Trump. Donald Trump está consiguiendo vencer la resistencia interior y apoderarse del sistema político americano con una velocidad y con una intensidad que no pensábamos que se pudiera producir, que el sistema, la sociedad civil iba a tener un mayor aguante del que ha tenido. Parece, desgraciadamente, que ahora mismo no lo está teniendo, aunque empieza a haber resistencia y nunca se puede dar ese terreno por definitivamente concluido, pero está ahora Estados Unidos ejerciendo una extorsión permanente sobre el resto del mundo. Último ya en Brasil con Lula, ayer un Sí. 35% le ha elevado los aranceles a Canadá y ahora está el tema central que es el tema de la Unión Europea, donde yo creo que Estados Unidos va a pretender tratar país por país y no con la Unión Europea, y la Unión Europea tendrá que ver si reacciona como Unión Europea o si por el contrario cede y es cada país individual el que tiene que enfrentarse con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto es muy importantísimo porque esto sí que es un reto existencial para la Unión Europea. El reto existencial no viene de Rusia, el reto existencial para la Unión Europea viene de Estados Unidos y de lo que es la pretensión ¿Qué de Trump dividirnos, no? Claro. de generar una suerte de sistema feudal y donde haya que pagar un peaje permanentemente por relacionarse con Estados Unidos. Si usted quiere relacionarse conmigo, usted tiene que pagar un peaje y yo soy el que fijo estas Ya os condiciones. digo cuándo y Entonces, cómo. entonces eso, y con el tema de la OTAN y el 5% del gasto militar, o sea, que tenemos todos esos dos frentes, uno el frente interno, con la oposición de las derechas españolas que quieren poner fin a la legislatura, como sea, y que además en este otoño va a ser muy importante porque ya el Tribunal Constitucional tendrá que tomar las últimas decisiones sobre la aplicación de la ley de amnistía, ¿no? Que es un tema importantísimo porque cerrar ese tema es condición sine qua non. Mientras no se cierre ese tema, realmente yo creo que esta legislatura va a continuar y eso tendremos que ver, tendremos que esperar a ver cómo, una vez que esté despejada todas las incógnitas, una vez que Carles Puigdemont pueda actuar como parlamentario catalán y pueda vivir en Cataluña sin riesgo de ser perseguido ni detenido y, por lo tanto, actuando como un ciudadano en pleno uso de sus derechos y como un parlamentario con todas las prerrogativas parlamentarias propias de un sistema parlamentario, pues tendremos ese tema y eso en cierta medida es curioso porque facilita al mismo tiempo que Junts per Catalunya pueda a partir de ese momento tener un margen de maniobra que mientras no esté cerrado el tema de la amnistía no lo tiene, ¿no? Entonces, Sí. ese por un lado es uno de los problemas que quedan y que vamos a tener, y luego sobre todo vamos a ver el tema de la tensión Estados Unidos, Unión Europea, Estados Unidos, y si la Unión Europea aguanta, resiste y por lo tanto ese envite o por el contrario empieza un proceso de desagregación y de descomposición interna que eso ya no sabemos siquiera dónde podría acabar, ¿no? Entonces todo esto es lo que hemos visto y lo que vamos a continuar viendo a la vuelta del verano y por lo tanto mm, Está todo en el aire. a todo, vamos a seguir con muchos temas de los que Incertidumbre. hemos ido acumulando a lo largo de esta primera mitad del año de 2025, que, bueno, pues, Bueno, y el año vamos. que viene ya empiezan, además, empezamos con un ciclo electoral, pues Sí. hay elecciones seguras en Andalucía, ¿eh? Que no son ninguna tontería, que es Para nada. importantísima. Si la legislatura está abierta, el gobierno sigue abierto y con ese gobierno actuando como gobierno de la nación y en ese momento se convocan las elecciones, se tienen que convocar, porque en Andalucía se tienen que convocar, se tienen que celebrar elecciones en todo caso, pues esas elecciones van a ser enormemente importantes para Andalucía y Para enormemente nada. importantes para España, ¿no? Entonces, acabamos el curso con muchísimos frentes abiertos, no se ha cerrado ninguno y todo eso pues tendrá que irse viendo y
veremos a ver cómo evolucionan cada uno de ellos en los próximos meses y en el próximo trimestre parlamentario, que va a ser sumamente excitante. Muy bien. Bueno, Javier, pues feliz verano. Feliz verano a todos los, Sí, a sí. todos los seguidores que están ahí y nada, a la vuelta del verano nos veremos y seguiremos hablando. Nos vemos a la vuelta del verano. Adiós. Adiós.